nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo, reunión familiar, Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta. Es un honor que nos permitan llegar hasta el seno de sus hogares a través de nuestras redes sociales. En esta oportunidad estamos muy contentos porque nuestra comunidad cristiana está cumpliendo 23 años sirviéndole al Señor en este sector como Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta en Medellín, Colombia. 23 años de la fidelidad del Señor, viendo sus promesas cumplirse en la iglesia, en las familias, en los ministerios. Le damos la gloria al Señor con todo nuestro corazón. Y en esta oportunidad, en esta temporada de estas 4 charlas, vamos a hablar de cómo crece una iglesia, cómo se estabiliza una iglesia, de cómo hacer que una iglesia tenga esa estabilidad y se proyecte en grande hacia adelante. Entonces, el tema que vamos a desarrollar en nuestras 4 entregas es perseverando en tiempos finales. Perseverando en tiempos finales. El texto sagrado nos dice a través de la pluma de Mateo, citando las palabras de Jesús, cuando dice ahí en Mateo 24 que en los últimos tiempos uno de los temas que va a sufrir mucha persecución, va a sufrir mucho daño, va a sufrir muchas complicaciones es la sana doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y también otro de los temas que va a estar en conflicto en tiempos finales es cómo crece una iglesia, cómo hacer para que una iglesia crezca. Entonces vamos a responder esas preguntas en estas 4 entregas. Perseverando en tiempos finales. Y dice el texto sagrado, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y nos lo plantea el profeta allí en el Antiguo Testamento. Y esa fe es muy importante, esa perseverancia es muy importante, esa doctrina es muy importante, las oraciones son muy importantes y hacer obra misionera social es muy importante. El término perseverar en tiempos finales, en tiempos difíciles, para el Antiguo Testamento es el concepto emuná. Increíble, yo creí que era otra palabra aparte del concepto de fe emuná, pero después de mucho estudio en el Antiguo Testamento, llegué a la conclusión y el estudio bíblico me llevó a concluir que estamos frente a la fe de los gigantes, de la fidelidad del Padre hacia el Padre, como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, todos estos gigantes. Y la palabra emuná significa literalmente firmeza, figurativamente seguridad, moralmente fidelidad, fe, ser fiel, en la mente, firmes, honradez, lealtad, reinar, veraz, verdad. Ese es un concepto impresionante en el Antiguo Testamento porque hace alusión a la integralidad del hombre o la mujer de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, muy importante perseverar, estar firmes. Y en el griego original la palabra es proscaretereo, y significa ser perseverante, denota persistir continuamente en una cosa, dándole a ella un cuidado constante. El término se emplea en Marcos 3:9 de tener continuamente a punto una barca para salir a pescar, ¿sí? Cuando fuere necesario. Bien interesante el concepto. Y también podemos observar sinónimos de perseverar en el griego, proscuratereo, asistir, atender, estar constante, continuamente, estar listo, persistir, servir siempre y especialmente perseverar. Cuando uno trae a la mente el principio que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, uno tiene que tener en cuenta conceptos como perseverar, la perseverancia. ¿Por qué? Porque son los fundamentos que van a hacer que ese principio sea real, se dé,
¿Cómo hacer que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia? Uno de mis anhelos en esta temporada, en estas 4 entregas de este mes, es que mis compañeros, mis colegas, el liderazgo, la iglesia entienda la metodología y la estrategia para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia y poder crecer. Tenemos dificultades muy complicadas, muy contundentes, porque muchos ministros comenzaron a buscar la manera de hacer crecer las iglesias, pero con estrategias seculares, con estrategias materialistas, con estrategias socialistas, con estrategias de manipulación psicológica, de emociones. Y nada de eso termina sirviendo, porque es hacer crecer una iglesia como una espuma falsa, que con el tiempo esa espuma se va a disgregar, se va a acabar, se va a dañar. Entonces vamos a abordar todo esto. El justo por la fe vivirá, ¿sí? Existir, perseverar, florecer, disfrutar la vida, vivir felizmente, es el concepto de que el justo por la fe vivirá. Respirar, estar animado, recuperar la salud, vivir ininterrumpidamente. La idea fundamental es vivir y respirar con alegría, con gozo. Eso significa que el justo por la fe vivirá, respirará con alegría, se proyectará con alegría, tendrá un proyecto con alegría. En el pensamiento hebreo, la respiración constituye una evidencia de la presencia de vida. De ahí que las palabras hebreas para ser viviente o animal, shai, y vida, shayim, sean derivadas de shayá. Este verbo aparece cerca de 250 veces en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vivir, shayá, shayá. Muchas referencias sugieren que vivir es el resultado de hacer lo correcto. Y ese concepto vivir, hacer lo correcto, va en revelación progresiva. Y nos encontramos con el concepto en el Nuevo Testamento de hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en Romanos 12, 1, 2. Es lo mejor que le puede pasar al ser humano cuando hablamos de perseverar en tiempos finales. Cerca de 3,000 personas se convirtieron en discípulos cuando Pedro predicó las buenas nuevas acerca de Cristo. Estos nuevos cristianos se unieron a otros creyentes enseñándolos por los apóstoles e incluidos en las reuniones de oración y comunión. La predicación de Pedro, de los apóstoles en el primer siglo de la era cristiana fue un avivamiento impresionante. Los nuevos creyentes en Cristo necesitan ser parte de un grupo donde aprendan la palabra de Dios, oren y maduren en la fe, perseverando. Si usted apenas ha empezado una relación con Cristo, busque a otros creyentes para tener compañerismo, orar y recibir enseñanzas. Este es el camino para crecer, perseverar y vivir por la doctrina cristiana, mas el justo por la doctrina cristiana vivirá. El éxito de Noé, el éxito de Abraham, el éxito de Isaac, el éxito de Moisés, de David, de Daniel, fue la perseverancia en sus creencias espirituales, en su Creador. Algo extremadamente impresionante. Les contaban al inicio, en la introducción, que nuestra comunidad como equipo evangelístico tuvo por ahí 8 años en el sector de la ciudad que les estoy diciendo, la Floresta, Medellín, Colombia, cerca del estadio de la ciudad. Y después de esos 8 años ya llevamos unos 23 años como iglesia, que es el tiempo cuando llegamos en octubre de 1999, mi esposa, Josué, nuestro hijo, y su servidor. Solo hemos visto la fidelidad del Señor, solo hemos visto su grandeza, solo hemos visto sus misericordias, solo hemos visto su grandeza, sus promesas cumplirse una a una. Gracias a Dios por el respaldo de los ministros, el equipo de trabajo, gracias a Dios por el respaldo de las personas generosas que le han creído al reino de los cielos y al ministerio de estos siervos. Hemos perseverado viendo las promesas, viendo la fidelidad del Señor día tras día. Nuestra primera entrega entonces es hablándole a la comunidad cristiana de la necesidad de perseverar. Ahora, como leíamos, cuando vivimos en la doctrina cristiana,
y ese justo vive, ríe, disfruta, se alegra en ese sentido, la iglesia primitiva hizo tres cosas fundamentales. Y aquí comienzo a responder la pregunta. Si las estrategias seculares, materialistas, socialistas, psicológicas, matemáticas, contables, etcétera, no necesariamente son la panacea para hacer crecer una iglesia, ¿cuál es entonces? Bueno, les adelanto un poquito. La iglesia primitiva perseveraba en la sana doctrina de Cristo, de los apóstoles. La iglesia primitiva perseveraba en las oraciones intercesoras. Eso lo dice Hechos capítulo 2, final del capítulo 2 y comienzo del capítulo 3. Y la iglesia primitiva perseveraba en las misiones sociales. Y dice el texto claramente, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Quién hace crecer la iglesia según ese texto, según ese principio? El Espíritu Santo. Es Él el que convence de pecado, justicia y juicio. Muchos ministros han equivocado el principio. Muchos ministros creen que la iglesia crece por las fuerzas de uno, por la estrategia de uno, por uno hacer fuerza, y lamentablemente el otro año estoy cumpliendo 40 años en el ministerio pastoral y yo he visto colegas que comenzaron el ministerio conmigo, he visto líderes arriba de mí que un día fueron mis mentores morir de derrames, morir de ataques cardíacos, morir con enfermedades muy fuertes, porque se les fue la vida ministerialmente haciendo fuerza y buscando la panacea para que la iglesia creciera. Y como creyeron que la iglesia crece por uno, lamentablemente esto les pasó una cuenta de cobro. Con mucho respeto, con mucho amor, quiero recomendarle a mis colegas, quiero recomendarle a la iglesia, quiero recomendarle al liderazgo que el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros solo podemos predicar desde el altar, predicar desde las redes sociales, enseñar, aconsejar, etcétera, predicar, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, aplicando sí principios de Hechos de los Apóstoles. Por eso en esta temporada vamos a hablar de eso. ¿Qué implica perseverar en la doctrina? ¿Qué implica perseverar en las oraciones intercesoras? ¿Y qué implica perseverar en misiones sociales? Vamos a concluir. ¿Qué aprendemos de la perseverancia? Hoy, más que nunca, estamos viviendo en medio de una generación insegura, relativa y hedonista, donde su perseverancia en un proyecto de vida es muy poco, generando un profundo estrés enfermizo y suicida. El joven de hoy, las generaciones de hoy, de los muchachos que vienen detrás de nosotros y hasta nuestra propia generación, no tienen un proyecto de vida, entonces no tienen motivos de perseverar, como leíamos el concepto Hajim en el hebreo, mas el justo por la sana doctrina vivirá feliz, vivirá sonriendo, tendrá proyecto de vida. Eso no se está teniendo en cuenta. Entonces los jóvenes de hoy están distraídos con las mismas redes sociales, están distraídos con el hedonismo, su parte física no más. No hay proyecto de vida, no le están creyendo al amor en pareja. El joven de hoy solo quiere pensar en el amor individualmente, de manera egoísta y no más. Pero no se está creyendo en el amor en pareja, conyugal, para sacar adelante un proyecto de vida familiar. La Iglesia Cristiana Evangélica no se queda atrás, viviendo sin fe emuná o perseverancia de la fe, cayendo en toda suerte de propuestas y estrategias modernistas, exitistas y espectaculares, que le aleja de los principios bíblicos y estrategias eclesiales con base en la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El texto es muy claro cuando afirma, y por perseverar Dios añadía cada día los que iban a ser salvos. No es de ninguna otra forma, la iglesia primitiva tenía la razón. Uno a veces llega a ciertos servicios de iglesias que uno no se siente en una ceremonia religiosa para adorar un creador. Uno no se siente en un culto de adoración contemplativa. Uno no se siente en un recogimiento, en un recato espiritual.
uno se siente en un espectáculo, uno se siente en un show, uno se siente en un concierto como si hubiera venido una estrella de otro continente y uno no siente el ambiente espiritual, sino que la puesta en escena es totalmente materialista, hedonista, complicadísimo. Complicadísimo porque al comienzo pareciese que la estrategia funciona y la iglesia se llena al punto que hay que repetir el espectáculo porque afuera del circo quedó mucha gente sin poder entrar, entonces hay que repetir el espectáculo. Y el liderazgo en su momento está feliz, la iglesia se llenó, esto se llenó. Pero cuando va pasando el tiempo, cuando viene la presión doctrinal, cuando viene la presión social de dificultades, de problemas, los eventos climáticos, cuando viene la muerte, cuando viene tantas cosas que oprimen al ser humano hoy, como fueron personas ganadas solo por emoción, sin fundamento doctrinal, sin fundamento de oración, sin fundamento de obra social misionera, así como llegó toda esa gente, se va. Entonces, como dice un antiguo profesor nuestro de teología del seminario, iglesias de kilómetros de gente, pero de la profundidad de centímetros no más. Lamentablemente hay que corregir eso, querida iglesia. Tercero y penúltimo, cuando no se pone la mirada en Cristo como nuestro único referente de fe doctrinal, se pierde el objetivo esencial para perseverar inspirados en nuestro Redentor y Salvador, terminando con una conciencia débil llevada por vientos de falsas doctrinas y de mal testimonio. Esos espectáculos, esos circos, esa liturgia circense, oiga ese término, esa liturgia circense hace que las personas no pongan la mirada en Cristo, autor y consumador de la sana doctrina, sino que pongan la mirada en el ser humano, en el conferencista, en el coaching espiritual, en el grupo de música que es una orquesta profesional, en el grupo de las mujeres que danzan con unos cuerpazos impresionantes. Entonces se distraen, se enajenan, se difuminan en su fe y eso trae consecuencias funestas para el creyente. Hay que poner la mirada en Cristo, haciendo servicios, cultos y reuniones humildes, sencillas, como la iglesia primitiva nos enseña, para que el Señor sea el que traiga a los nuevos y la iglesia crezca. Y para terminar, el éxito de un buen proyecto de vida, empresa, familia u otras, radica en la perseverancia, en medio de las dificultades y de los logros. La iglesia primitiva sabía este principio, por lo cual Dios los bendijo añadiendo cada día a los que iban a ser salvos y evangelizando todo el mundo conocido hasta entonces. Que Dios nos ayude y bendigo a mis colegas, bendigo las iglesias, bendigo las comunidades cristianas para que el Señor siga ayudándonos y concediéndonos las peticiones de nuestro corazón, haciendo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para crecer un poquito cada día a la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que es muy clara, contundente, categórica y se cumple. Gracias por el testimonio de la iglesia primitiva. Gracias por estos 23 años de iglesia y unos 8 años de equipo evangelístico de la comunidad que dirigimos. Tu fidelidad, tu grandeza la hemos visto y la podemos testificar. Bendecimos a todas las personas que nos escuchan y estos principios se pueden aplicar no solo a la iglesia, sino también a nuestro proyecto personal, al proyecto de hogar, de familia, al proyecto empresarial y todo saldrá bien. Gracias, porque el justo por la doctrina bíblica vivirá feliz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.